Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Empezamos una serie, 7 frases que Jesús dice estando en la cruz. Hoy nos toca hablar de la primera frase, es una palabra que tiene un significado enorme. Una palabra que nos va a llevar a entender muchas cosas que suceden en la vida de nosotros y que solamente la madurez espiritual nos llega a hacer cambiar y comprender situaciones de la vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera frase que Jesús dice estando en la cruz. ¿Cuánto significado? Estando en esa situación donde él se encontraba y de dar una frase donde decir, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces en la vida de nosotros, cualquier cosita que nos hace un pariente, un amigo, el vecino, el marido, la esposa, el hermano, y nos desesperamos, nos volvemos locos y queremos actuar de la mejor manera vengativa que se pueda dar? ¿Cuánta enseñanza hay en esta primera frase? ¿Cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta compasión? Dios nos enseña que para ser buenos discípulos tenemos que tener estas cualidades. Y el que no tiene amor es hueco. El que no tiene amor no puede conocer de Dios. Podemos tener en la vida un montón de situaciones y podemos tener dones tremendos. Podemos ser inteligentes, podemos ser ingenieros, arquitectos, doctores, lo que sea. Pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Dentro de una iglesia encontrarán diferentes dones, pero si no hay amor, de nada nos sirve. Es fácil ponerse a predicar. Ustedes van a ver pastores que predican ante una multitud. Pastores que hasta tienen sueldos exuberantes, tienen coche, tienen casa, no tienen que preocuparse por los biles. Es fácil predicar de esa manera. Ahora, nos encontramos con otra situación, otra clase de personas, otros pastores también que no están en la misma situación y predican de la mejor manera. Es fácil decir, el poeta o el pintor, el artista, escribió o pintó inspirándose en las playas de Hawái. Qué fácil que es. En las playas de Hawái. ¡Wow! ¡Qué cuadro más bonito que hizo! Pero, ¿qué situación fue la de Pablo? Escribir epístolas, escribir cartas. 4 cartas escritas en la prisión, en calabozos, en un lugar donde habían ratas, habían cucarachas, habían bacterias, habían vivido en uno de los peores calabozos que se había en esa época. Ahí estaba, con un cepo, encadenado. Y él escribiendo cartas para levantar el ánimo a la gente, inspirados por Dios. Qué contraste, ¿no? Qué fácil que es decir, me inspiro estando en un lugar de vacaciones, en los mejores lugares. Y otra cosa es decir, me inspiro en la situación difícil. Voy a pedir misericordia en un lugar, en una situación difícil. Qué fácil darle a la persona que nos cuida, que nos da esto, y qué difícil es darle al enemigo, a la persona que uno no quiere ni ver, a la persona que es diferente a nosotros. Entonces, en esta frase, Jesús resume un montón de situaciones de nuestras vidas que tenemos que empezar a aprender. Es la misericordia, la compasión y el amor. Él no estaba pasándola bien en la cruz. Él estaba con clavos en sus manos, él estaba con clavos en sus pies, había sido martirizado y él está dando la vida por aquellos que lo estaban juzgando. Él está dando la vida por todos aquellos que lo estaban apuntando y por los que no. Ahora, ¿qué situación que vale tanto? ¿Cuánto vale ese momento? ¿Cuánto vale esa frase? Perdóname, no saben lo que hacen.
Qué fácil es decirle a la persona que está hablando mal de uno en la calle, que lo apunta, que le hace pasar momentos difíciles, y decirle, no te preocupes, yo te perdono. Lo que tú haces no sabes lo que estás haciendo. La misericordia y la compasión tienen que ir de la mano día a día con nosotros. Nos enseñó misericordia y compasión. ¿Todos tienen Biblia? Los voy a invitar a que abran a nuestras Biblias. Mateo 9, 27 al 31. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ver un ejemplo. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a nuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Qué importante esto. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Te voy a dar otro ejemplo. Hay muchos versículos de que nos toca lo que es misericordia y lo que es la compasión, lo que es el amor. La Biblia nos enseña un montón de situaciones donde Dios pone en manifiesto este amor. Vamos a ver un ejemplo de la compasión de Jesús. Dice en Mateo 14, 14, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. ¿Cuántas situaciones Jesús salía a la calle y lo seguían multitudes, pero cantidad de personas, en busca de sanidad, en busca de palabra? Era tanta la unción que tenía él que se amontonaba las personas. A veces él, humanamente cansado, él tenía misericordia, él tenía compasión por esa gente. Tenía tanta compasión, hasta se preocupaba si tenían hambre, si estaban pasando la necesidad física, no solamente espiritual. Y si vemos en Mateo 15, 32, Jesús dice, llamado junto así a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días están conmigo y ya no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Fíjense cómo se preocupaba por toda esa gente que lo seguía y pasaba tiempo sin comer. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos si las personas que están alrededor de nosotros, en nuestro vecindario, han comido? Si hay una necesidad en esas personas. ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana y decimos, Señor, hoy me voy a levantar a preguntarle a los vecinos a ver si alguno comió o no comió, si quieren una taza de café, si quieren un sanguchito, si quieren una oración, si quieren un abrazo? ¿Cuántas veces lo hacemos? En la actualidad, ustedes ven que la tecnología, las computadoras, los videos, los proyectores, vemos que se aplica todo para enseñar, ¿cierto? Jesús, en la época de él aplicaba lo máximo que él tenía. Él enseñaba con parábolas. La parábola sería la tecnología del momento, serían los iPhones del momento. Porque con la parábola la gente guardaba la palabra, le hablaba a un sector de personas que lo podían entender, y al que él no quería que entendieran, no lo entendían. Pero esas historias quedaban grabadas en el corazón de la persona. Amén. En la actualidad el científico dice, ustedes todo lo que es visual, usted se le graba mejor que lo que es el leerlo o escucharlo. En esa época Jesús usaba parábolas para que entendieran y se grabaran en sus corazones aquellos que él deseaba que escuchaban. Solo quiero saber
si en la vida de nosotros, cuando nos encontramos en la calle, ¿cuántas veces vemos compasión, misericordia y amor en la calle? ¿Cuántas veces? Hoy veía saltar a mis hijas en la cama y saltaban y saltaban, y le decía a mi esposa, la palabra de Dios dice que los que son como estos niños se llevarán el reino de los cielos. ¿Y qué significa eso? Porque ellos están confiados en nosotros, que no les falta nada, ellos lo único que se preocupan es por jugar. Nuestros hijos se preocupan por jugar nada más, porque saben que los papás suplen. Ahora, nosotros, ¿cómo tomamos el día a día? ¿Y por qué no lo tomamos como los niños si sabemos que hay un padre que nos cuida, que nos suple? ¿Por qué hay tanta incredulidad en el adulto y no en el niño? ¿Por qué? Nuestros hijos confían en nosotros y juegan y se divierten y cumplen con sus tareas también porque van a la escuela, hay que hacer en la casa que también lo hacen. Ahora, ¿por qué nosotros no desligamos esa responsabilidad como lo hace el niño con nosotros? ¿Por qué nosotros no confiamos en Dios como un niño lo hace? Por eso la palabra de Dios dice, los que sean como ellos, le dan el reino de los cielos. Porque ellos confían en los papás, pero ustedes no. Nosotros decimos que creemos en Dios, pero no lo demostramos. Nos afligimos. Nosotros salimos por esa puerta y cualquier mínimo problema ya nos afecta. Vino un hermano, le cuento un problema a usted, vino el hermano y me afectó. ¿Sí? Vi una señora pidiendo en la calle, ay, esa imagen me tiró la cama. Me vino la suegra a visitar. Depresión por 2 semanas. No. Hay que empezar a creer la palabra de Dios. Tenemos que empezar a tomarla de una manera que la tenemos que aferrar y hacerlo vivir como lo vive un niño. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, no saben lo que hacen? Perdónalos, no saben lo que hacen. No tienen ni idea de lo que están haciendo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántas veces en las iglesias mismas vemos que los mismos hermanos dentro de la iglesia están haciéndose los jueces? ¿Cuántas veces salimos nosotros a la calle porque venimos a la iglesia y ya somos jueces? Jesús, ¿a qué vino acá? ¿A qué vino? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Invito a que pase al otro que sigue. ¿Qué hay en similitud la situación cuando lo apedrean a Esteban? Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense, ¿en qué se parece la situación de Esteban a la frase que Jesús dice en la cruz? Perdónanos. Y no saben lo que hacen. Pero Esteban tenía una madurez espiritual que él sabía dónde iba. Él había logrado una madurez espiritual que él sabía que lo que estaba sucediendo no tenía ni comparación con lo que venía. Nosotros nos afligimos así, no, me tengo que comprar una casa, me compro una finca, me compro esto. Y no sabemos que la mejor inversión está allá arriba. La inversión de acá de nosotros es la necesidad del hermano. Segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que aplicar ese amor día a día en la tierra y estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Un publicano, un cobrador de impuestos, era una persona desagradable para el pueblo, porque era un ladrón. Ellos trabajaban para los romanos, pero cuando tenían que cobrar los taxes, les cobraban extra a la gente. Entonces eran gente indeseable.
Cuando hablaban de publicanos, era gente indeseable. Dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Ahora, cuando los fariseos vieron esto y le preguntaron a sus discípulos, dice, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? La pregunta del $1.000.000. ¿Qué hacía Jesús comiendo con recaudadores de impuestos y ladrones? Porque eran ladrones a la gente humilde. ¿Qué hacía? Entonces los fariseos, hombres de la palabra, hombres de la ley, no buscaban ni un minuto de que se le escapara algo a Jesús para venir la pregunta esa del $1.000.000. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Amén. Pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes, misericordia, no sacrificio. Les pido a todos que lean esto, por favor. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. ¿Pueden leerlo todos? Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Van a escuchar más de una vez y les van a tocar muchas personas alrededor de ustedes que les van a decir, yo no voy a la iglesia porque son hipócritas. El que va a la iglesia se cree que porque va a la iglesia es santo. ¿No? Eso es como decir, el que va al hospital está sano, por eso va al hospital. No, si usted va al hospital es porque tiene una necesidad física. Usted va en busca de una sanación o algo. O usted va a hacer shopping al hospital. ¿Sí? Entonces, los hospitales, ¿para qué están hechos los hospitales? Para los sanos. Imagínense si todo el mundo fuera sano. ¿Para qué quieren los hospitales? ¿No existiría? No existirían los hospitales. Claro. Ahora, ¿por qué están las iglesias? Porque hay una necesidad. Espiritual. Hay una necesidad y venimos a buscar un amor que es un amor incondicional, un amor ágape, un amor lleno de misericordia, de compasión. Eso es lo que encontramos dentro de la iglesia. Es una necesidad. Nosotros sabemos que venimos acá y nos sentimos bien, cargamos nuestras pilas, salimos renovados. ¿O quién viene a la iglesia para sentirse mal? ¿Quién viene a la iglesia con la mente alta y sale así? No. No. Entonces, hay palabras que tenemos que ubicarlas, porque muchas veces nos desubicamos con las palabras. Jesús, ¿a qué vino? ¿A qué vino Jesús? A salvar lo que se había perdido. Ahora, hay versículos en la Biblia y momentos que suceden que son importantísimos, que nos olvidamos. Pedro, ¿cuántas veces lo negó a Jesús? 3. ¿Pedro sabía quién era Jesús? Sí, todavía. ¿Y por qué lo negó? Hay momentos Creo que no. que uno flaquea. Hay momentos que uno desvanece. La palabra de Dios que dice, no te desvanezcas, no te desmayes, no tengas miedo, porque yo soy tu Dios y estoy contigo a donde vayas. Ahora, ¿por qué no creemos esa palabra? ¿Por qué cuando usted le toma la mano a un niño y camina por la calle a su propio hijo y el hijo va seguro? Su hijo sabe que no le va a pasar nada porque usted está al lado de él. Ahora, ¿por qué tenemos miedo nosotros? Si tenemos nuestro Padre que nos cuide. La palabra de Dios es una palabra que no miente. Una palabra de verdad, viva. ¿Por qué no la entendemos? ¿Por qué? ¿Por qué los niños son todos felices y nosotros todos preocupados? ¿Por qué los niños juegan y nosotros no jugamos? ¿Por qué a medida que pasan los años dejamos de jugar? ¿Cuántas veces jugamos con nuestra esposa? Ay, el tiempo, hay que pagar la renta, esto, lo otro. Yo ya no sé qué hacer para decirle a mi esposa, ya basta de jugar.
portate como una mujer, ya, basta, no puedo ser. Tenemos que empezar a vivir la vida de otra manera, empezar a creer lo que Dios nos dice. No que uno se tire a la cama y diga, no, Dios me va a dar todo, y no. Pero vivir de acuerdo a la palabra significa activar esa palabra. Amén. La palabra de Dios es un switch dentro de su hogar, que si usted no lo enciende va a estar oscura siempre. Tiene que prenderlo el switch. La palabra de Dios tiene que vivir, tiene que moverse por todas partes. Por eso dice que nosotros somos bendecidos con la palabra de Dios, pero a la vez que somos de bendición. Y todo lo que esté a tu alrededor tiene que ser de bendición. Amén. Ustedes son de bendición para mí, yo soy de bendición para ustedes. Dígale a la hermana al lado, yo soy de bendición para usted y usted de bendición para mí. No fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz, fue su amor por ti. ¿Quién lo cree eso? Amén. ¿Qué tan muestra de amor mayor puede haber que en esa situación? Que está dando todo por uno y el otro no da nada por uno. Qué malos que somos, ¿no? ¿Cómo nos comportamos egoístamente? Todo el trabajo que hizo Jesús, todo lo que sucedió y no lo valoramos. Misericordia, compasión y amor. Amor quiero. Pásale una mano. Solo quiero saber si me amas. ¿A quién le preguntó eso Jesús? Pedro, después de negarlo a Jesús, después de negar a Jesús, a negar al propio Dios, como lo negó usted, como lo negué yo, como lo negamos un montón de veces en la vida de nosotros. ¿Qué hizo Jesús? En la mente de Pedro estaba, si me encuentro nuevamente con Jesús, me lo va a reprochar, seguramente me va a pegar una bofetada, me lo va a echar en cara, me lo va a reclamar. Es lo que pasaba por la cabeza de Pedro, lo que pasa por la cabeza de cada uno de nosotros. Nos equivocamos, hemos pecado y no voy a la iglesia, me siento sucio, me siento mal. Eso es lo que el enemigo quiere que pienses. Sí. Por eso te llama al arrepentimiento, arrepentirse. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió cuando Pedro está frente a Jesús? Pedro, con la mentalidad de él, ¿qué decía? No, me va a decir esto, me va a hacer el otro, me va a hacer esto, me va a hacer el otro. Se encuentra con Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Dios quiere saber si lo amas. Dios quiere saber si realmente lo amamos. Él sabe que te equivocaste, que te tropezaste, que te olvidaste esto, que te olvidaste aquello. Él lo sabe. Solamente Él quiere saber si lo amas. ¿Usted lo ama a Dios? Amén. Hay frases que no se logran humanamente entender. Decía que lo de Pedro, si nos pasara a nosotros, de la misma manera cuando uno se empieza a dar la manija de decir, no, me va a decir esto, me va a decir el otro, hay una historia de un hombre que se queda al costado del camino, en pleno campo, ¿cierto? Con su carro, se le pincha la rueda del carro. Entonces la rueda del carro queda pinchada y no tenía el gato mecánico para levantarlo, ¿cierto? Para levantar el carro y cambiar la rueda. Entonces él dice, en pleno campo, ¿qué hago? ¿A quién le busco ayuda? No me queda otra que caminar y ver si hay algún rancho por acá, alguna casa. Dice que ve una luz lejana la luz. Y ve una luz chiquitita. Empieza a caminar, pero él en el momento que empieza a caminar dice, ¿quién me va a dar un gato si no me conoce? ¿Cómo alguien me va a prestar algo si ni me conoce? Para colmo de lejos, imagínense que yo le digo, mire, me presta el gato y después se lo traigo y no me conoce, y caminar hasta allá y lejos. ¿Y dónde está su carro? Ahí por allá, y ni me ve el carro, no lo ve tampoco. ¿Me lo va a prestar? No, no me lo va a prestar. Y él sigue caminando. Cada vez la luz se hacía más grande, cada vez el rancho o la casa la veía más grande. Y él seguía caminando y decía,
No, pero ¿para qué me vine hasta acá si no me lo va a prestar? Ah, Apenas me vea me va a decir, no, yo no confío en usted. ¿Cómo le va a prestar el gato si...? Y seguía caminando él y cada vez la luz más grande. Y él seguía preguntándose a él mismo. No. Y cuando le diga, Señor, mire, lo que pasa es que me va a creer, no me va a creer tampoco. No me va a creer. Y siguió caminando y la luz se hacía cada vez más grande. Y ya empezó a tornarse la forma de la casa. Y cuando golpea la puerta, ¿y qué le voy a decir al hombre? Mire, soy fulano de tal y se me pinchó la rueda del carro. Y este va a decir, ¿y este qué me importa a mí? Claro, ¿qué me importa a mí? Es lo primero que va a decir, ¿qué me importa a mí? Si ni te conozco. Fíjense la mentalidad de él, ¿no? Sigue caminando y se vio ya el rancho, la casa, la puerta. El último paso dice, pero ya, ¿para qué vine hasta acá? Y dice, vuelvo y me han robado hasta el carro. ¿Y después qué hago? Le traigo el carro, no, este hombre no. Dice, no, ni me... ¿Y ahora a la hora de la noche qué? No, me va a salir, me va a sacar correteando. No, ni me va a abrir la puerta. Ya no le va a abrir la puerta. Golpeó la puerta, se abrió un hombre compasivo, con una sonrisa en la cara, y dice, amigo mío, ¿en qué lo ayudo más? Sí, guardate el gato, le dice. Y dice, él ya estaba creído que no se lo iban a dar al gato. Así somos nosotros. Es una historia que nos identifica a cada uno de nosotros. Todavía no viene el problema y nos estamos preocupando. Todavía no está el problema y ya nos van a pasar de todo. La palabra de Dios, ¿dónde la dejaste? ¿La colgaste en la percha? Tenemos que empezar a caminar en fe. ¿Ese hombre caminó en fe? Cada paso que dio era todo negativo. Que no, que esto no, que lo otro. pensando por el... Y Dios había preparado a una persona compasiva, misericordiosa, llena de amor para ayudarlo, y después lo manda a pasear todavía. Entonces, hay una actitud en la vida de nosotros que tiene que cambiar. Por eso dice Jesús, no sabe lo que hace. Por eso no crecemos, porque no sabemos lo que hacemos. Por eso nos afligimos, porque no sabemos lo que hacemos. Por eso las iglesias no se llenan de gente, porque no sabemos lo que hacemos. Dios nos habla de diferentes maneras, y nos habla en todo momento. Pero tenemos que entender lo que Dios nos quiere decir, y tener que confiar en fe que Dios nos cuide, nos proteja. Sea el problema que sea la enfermedad que sea. Lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Primero, acto de amor. ¿Usted quiere ver un acto de amor? El acto de amor número 1. Todo electrónico está muy bien, ¿cierto? Tengo un robot acá manejando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Creerle. Ahora, ¿por qué no creemos? ¿Por qué cuando Dios nos habla no creemos? ¿Por qué en vez de creer la palabra de Dios es más fácil agarrar el teléfono y llamar a la hermana de al lado y decirle, no, mira, me pasó esto, tengo este problema? Es más fácil llamar por teléfono a quien sea o quejarse con quien sea antes de poner a actuar y encender la palabra de Dios en nuestra vida. ¿A quién le pasa eso? ¿Quién no se queja nunca acá? Porque somos así, incrédulos. Entonces nos mandan a creer. Ahora, fíjense. Hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. Con su voluntad. El Señor no retarda su promesa. Esto lo vemos en 2 de Pedro 3:9.
Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pues dice a veces que no llega al tiempo que nosotros creemos, sino que es paciente para con nosotros. Él sabe que vamos despacito nosotros, la vamos agarrando la palabra despacito. No la masticamos completa la palabra nosotros, no la deglutimos completa la palabra. Nos comportamos como bebés. Cuando nosotros logramos masticar la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que es la paciencia. Y ahí empezamos a entender lo que es misericordia, amor y compasión. Reconcíliate con el Señor hoy. Quiero que me hablen la Biblia en Jeremías 17, del 7 al 8, por favor. Jeremías 17, del 7 al 8. Dice, pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuando llega el calor, sus hojas están siempre verdes. Y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Amén. Ahora, ¿qué significa esto en nuestras vidas? Vamos a desarmar el versículo bíblico. Dice, bendito el hombre que confía en mí. ¿Cómo es el que confía en Dios? Bendecido. ¿Cómo es? Bendecido. El que confía en el Señor es bendito. El hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. ¿Han visto los árboles plantados a los arroyos? Amén. Nunca se sepa. Ok. Echa sus raíces junto a las corrientes. Y no se da cuenta de cuando llega el calor. Dice, porque sus hojas están siempre verdes. ¿Qué pasa en nuestras vidas si eso lo llevamos a la vida de nosotros? Cuando nosotros creemos en Dios y somos bendecidos, y viene la época de las vacas flacas, y no hay plata para la renta, ¿sí? O problemas de enfermedad, o viene una enfermedad en la familia, o lo que sea, usted va a estar cubierto. Porque Dios le da la sabiduría para afrontar ese problema. Cosa que no sucede con aquel que no cree en Dios. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer uno? Creer. Y si uno cree, creo que es bendito. Ahora, ¿qué pasa? Dice que sus hojas siempre estarán verdes. Quiere decir que sea el día que sea, el momento que sea o la situación que sea, usted siempre va a estar cubierto. Ahora, y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Quiere decir que porque usted no tenga trabajo, no significa que va a dejar de dar fruto. No significa que va a dejar de ayudar. No significa que va a dejar de sembrar. No significa que usted se va a apagar. Si hay momentos de sequía, de pobreza o de situación alrededor de nosotros, usted, si ha creído en la palabra de Dios, usted es un hombre bendecido, una mujer bendecida. Y su familia es bendecida. ¿Cómo ve usted que la gente, viniera el gerente del banco y venga acá y diga, y usted ve que usted no tiene ni un peso en el bolsillo y diga, mire, necesito plata, necesito que usted me preste plata a mí? ¿Cómo lo vería esa situación? El gerente del banco le pide plata a usted que no tiene. Es una situación, si usted ve el razonamiento, es ilógico, ¿cierto? Ahora, ¿hay razonamiento cuando uno cree en la palabra de Dios? Cuando hay fe en la vida de nosotros. Si acá la palabra de Dios le está diciendo, el momento de sequía, usted no va a dejar de dar fruto. El momento de sequía, el momento difícil, a usted le va a ayudar hasta el del banco. Usted le va a ayudar al del banco. Van a haber momentos de sequía, personas que están espiritualmente en el suelo. Dios le da la palabra para ayudar a esa persona. Amén. Puede que en la familia suya puede estar pasando enfermedades, puede estar pasando miles de problemas, pero usted va a tener la palabra fresca y agua fresca para darle a esa persona. Amén. Pero tenemos que creerlo.
¿Cuántos quieren creer esta palabra? Amén. Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 4, 16. Segunda de Corintios 4, 16. Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se vea desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Amén, gloria a Dios. A ver, uno se desgasta porque cada uno de nosotros tiene fecha de vencimiento. Yo tengo un cuerpo que tiene una fecha de vencimiento. Somos como la botella de leche que están ahí en el supermercado. Tenemos una fecha de expiración que solamente Dios la sabe. Nosotros no sabemos cuándo vencemos, ¿cierto? Pero sabemos que hay un desgaste. Puede ser un desgaste por vejez o puede ser un desgaste por enfermedad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios es consciente de todo esto que nos pasa. ¿Qué dice Dios? Dice, el interior, no obstante, se renueva día a día. Amén. Es decir, ¿por qué es tan importante la parte interior nuestra? ¿Por qué es tan importante? Porque nos vamos renovando. La cáscara de nosotros se pone fea, se arruina y con el tiempo, ¿no es cierto? Menos la mujer. Las mujeres cada día son más lindas. Hay muchas mujeres. Entonces, no podemos desmayarnos porque la situación exterior de nosotros, la parte exterior de nosotros se viene abajo. Claro. Porque hay, lo importante de nosotros es la parte espiritual, lo que se renueva día a día. Amén. ¿Sí? ¿Anotaron ese versículo? ¿Sí? Usted lo cree en fe esto, ¿no? Miren, yo les conté en una prédica anterior, pero es algo, y todos decimos, no, yo lo creo, yo tengo fe, sí, yo tengo fe. Fe como el alpinista. Como el alpinista ese que se fue a escalar la Aconcagua, la segunda montaña más grande del mundo, y queda colgado de una de las cuerdas, y cuando quiere acordar, ¡fum!, se va al suelo. La gravedad, lo absorbía la gravedad, bajaba a 100 km por hora. Y en eso él veía todo oscuro, frío, hasta que una cuerda que de las que ellos se van colocando para salvarse, ¿cierto? Para seguridad, la tenía atada a la cintura y quedó colgado de esa cuerda. Casi lo parte en la mitad, pero él quedó vivo. Un hombre de fe. Un hombre de fe como todos aquellos que dicen, yo tengo fe, yo creo, yo tengo fe. Y el hombre dijo, Señor, sácame de aquí, Señor, yo sé que tú puedes. Señor. Y él tirado así, colgado ahí en la oscuridad y el frío. Un frío polar. Frío como el que estamos pasando acá. Que uno se queda más de 2 horas y se frisa. Señor, háblame, dime qué tengo que hacer, Señor, sácame de acá. Y la voz de Dios llega al hombre y dijo, corta la cuerda. La voz de Dios le dijo, corta la cuerda. Imagínense, él bajaba como a 100 km por hora, corta la cuerda, acá. Y no cortó la cuerda. Al otro día, el equipo de rescate encuentra un hombre a 2 metros sobre el piso, frisado. Sí, no es por no. ¿A dónde está la fe? Dios le dijo cortar la cuerda y no la cortó. Y no, acá me hago pelota en el suelo. No, se hizo pelota frisado. Ahora, ¿dónde está la fe? ¿Qué es lo que es jugársela? El fe es jugársela. Eso es fe, caminar en fe, caminar hacia adelante. ¿Se acuerdan el abogado? La historia del abogado y el amigo de él, de la infancia. Nosotros siempre tenemos unos amigos de la infancia, pero uno creció, un abogado exitoso, pasó a ser juez del pueblo, y el otro fue un asaltante exitoso, pasó a ser el delincuente del pueblo. Dos contrastes, completamente diferentes, dos contrastes, y llega el juicio, tenían que juzgar al delincuente. ¿Pero quién lo tenía que juzgar? El mejor amigo de él. ¿Quién era? El juez.
Y todos los diarios, periodistas y todos sacaban fotos. Y todo dice, acá se va a ver un caso sin igual. En nuestra ciudad, el delincuente es mejor amigo del juez. Entonces el juez va a ser leve con... Claro, la condena va a ser leve, va a ser suave, porque es el mejor amigo. Y no va a darle con todo el peso de la ley. Entonces, todo el periodismo enfocado en el juez. No en el delincuente, sino en el juez. A ver, ¿qué iba a hacer el juez? Ustedes saben que todo el mundo está enfocado en Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús? Llegó el día del juicio. Llegó el día del juicio y tenía que darle la sentencia. El juez hizo lo que debía hacer. De acuerdo a lo que el hombre te había hecho, él puso el rigor de la ley. Y le dio la máxima de la pena que tenía por lo que él había hecho. Quedaron todos estupefactos. Decían, wow, el juez le dio lo que se merecía. Le dio lo que se merecía. Dio lo que tenía, lo que corresponde, de acuerdo a la ley, lo hizo. Pero este juez, de su bolsillo, pagó la fianza. Jesús, con su sangre, pagó nuestros pecados. Él puso el todo, el rigor de la ley. Él puso su sangre por nosotros. Él entregó su sangre por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Esa es la sangre preciosa. Él dio todo por nosotros y pagó por nosotros. Es por eso que no podemos ser opacos, no brillar afuera. Tenemos que entender que nos equivocamos y Él lo sabe. Pero Él quiere que de una vez por todas encendamos, prendamos el switch de la casa, que la palabra de Dios viva en nuestras vidas. Él quiere que cambiemos. Él quiere que hoy día sea un día de cambios. Hoy, no mañana. El 2016 va a ser un año diferente. No, hoy, 22 de febrero del 2015, tiene que ser un día diferente. Hoy. Hoy, Dios nos pide que nos reconciliemos con Él. Hoy. No tenemos que esperar después, ni mañana, ni pasado. Él quiere saber si hoy día lo amamos. Yo los invito a que se pongan de pie. Cierren sus ojos. Porque hubo un día que tenemos que reconciliarnos al Señor. Porque en su primera frase Él dijo, no saben lo que hacen, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Es hora que entendamos que la reconciliación, el arrepentimiento de nosotros es fundamental para crecer. Tenemos que crecer en fe. Tenemos que valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y recuerda, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desde cada uno, desde el lugar donde están, si alguien no ha aceptado nunca a Cristo y quiere hacerlo, cierre sus ojos y repite esta oración conmigo. Señor, yo sé que tú has derramado esa sangre por mí. Yo reconozco, Señor, que soy un hombre pecador, que me he equivocado, Señor. Pero estoy arrepentido de esto. Y quiero decirte, Señor, de que te amo. Quiero decirte, Señor, que a partir de ahora tú, Señor, administrarás mi vida. Yo sé que tú eres mi Salvador, Señor, mi Señor. Tú eres, Señor, el que lleva de mi mano, Señor, el que va a guiarme día a día, Señor. Lo acepto y te doy gracias, Señor, porque hoy día vengo a reconciliarme contigo. Hoy día, Señor, es un día de alegría, donde la misericordia, la compasión y tu amor, Señor, ha vuelto a mi vida.